El siguiente orador es Helmut Kessel, del Perú, y el tema es ¿qué es el humanismo secular? Helmut Kessel es presidente fundador de la Sociedad Secular y Humanista del Perú. Máster en Ciencias Políticas, London School of Economics, con especialización en política latinoamericana, religión y política, y estudios de conflicto. Helmut, un aplauso, por favor. A mí frecuentemente me dicen, oye, pero el nombre de tu asociación es muy complicado, no lo entiendo, ¿qué cosa significa? ¿Por qué no te pones un nombre más fácil, más comercial, ¿no? Como los que están tan de moda ahora, no sé, Juntos Podemos o Vamos Perú o no, una cosa así, ¿no? Entonces le digo, bueno, pero ¿cómo podría resumir todo lo que hacemos en una frase tan corta, ¿no? Bueno, pero ¿qué es lo que hacen? Bueno, nosotros somos corredactores del proyecto de ley de unión civil y el proyecto de ley de crímenes de odio, que dicho sea de paso no han pasado el Congreso hasta ahora. Hacemos divulgación científica, ¿no? Promovemos el pensamiento crítico, opinamos acerca de la separación de la Iglesia del Estado, tenemos una campaña para que los alumnos de colegios se exoneren del curso de religión, ¿no? Una serie de cosas. Organizamos charlas sobre distintos temas, sobre la teoría de la evolución. Hicimos una presentación del libro de Pedro Salinas sobre el sodalicio. Entonces, ¿cómo puedo resumir todo eso en una sola frase tan corta, ¿no? Entonces, lo que yo respondo es, bueno, lo único que engloba todo esto, ¿no? Desde la ley de unión civil hasta la promoción de la ciencia, pues es el humanismo secular, y por eso somos la Sociedad Secular Humanista del Perú, ¿no? Entonces, la siguiente pregunta inmediatamente es, bueno, ¿y qué es el humanismo secular? ¿Qué es el humanismo secular? Representado en casi todas partes del mundo por aquel figurín del hombrecillo feliz levantando las manos, ¿no? El cuarto somos nosotros. ¿Qué es el humanismo secular? Para entender qué cosa es el humanismo secular, primero tenemos que ponernos a pensar, ok, ¿qué somos? La mayoría de los que estamos acá, la mayoría de los que hemos participado de este Congreso, ¿qué somos? ¿Somos libres pensadores? Sí, hay una definición de lo que es un libre pensador, pero es una palabra un poco que se presta a otras interpretaciones, ¿no? Quizás una persona dedicada a la floroterapia y al reiki y a las pseudociencias puede decir, bueno, pero yo también soy un libre pensador, ¿no? Porque yo no estoy limitado por lo que dice los científicos que están comprados por las corporaciones, entonces yo soy un libre pensador, ¿no? O sea, podría también prestarse a eso. Agnósticos, bueno, agnóstico es una palabra un poco nebulosa, ¿no? No se entiende bien qué cosa es un agnóstico, para cada uno es algo distinto, ¿no? No es una palabra que nos defina demasiado. Ateos, bueno, sí, la mayoría somos ateos, es cierto, pero la palabra ateos no te dice prácticamente nada. No es una filosofía, no es una ideología, no es un código de valores éticos. Es simplemente una afirmación de algo en lo que uno no cree, ¿no? Yo no creo en dioses, yo no creo en Dios, punto, no te dice nada más, ¿no? Y esto está demostrado por la gran variabilidad que hay en las formas de pensar, en los valores morales, en las filosofías de tantos ateos famosos que han habido en la historia, como lo pueden ver a continuación. ¿Quiénes han sido ateos famosos, por ejemplo, para que vean cuán disímiles pueden ser? Qué bonito. Carl Sagan, todos admiramos a Carl Sagan, ¿no es cierto? Todos quisiéramos que Carl Sagan estuviera acá también dando una charla. David Hume, un gran filósofo, ¿no? de la historia, probablemente muchos de ustedes lo conocen, y si no lo conocen, por favor, léanlo. Hawking, un gran científico, ateo también. Papá Noel, bueno, en realidad no es Papá Noel, es un señor que se llama James Randi, sí. Pero él también era ateo. Él también era un requisito para ser un buen dirigente de la Unión Soviética, ser ateo, ¿no? Pero claro, entonces, ¿qué pasa? ¿Cuántas veces hemos escuchado que dicen sí, porque los ateos como Mao y como Stalin han matado a tanta gente? Bueno, pero ellos no es que mataban gente en nombre del ateísmo o del humanismo secular, ¿no? O sea, los crímenes que cometieron fue en nombre, pues, en el caso de él, del comunismo extremo que él instauró en la Unión Soviética, ¿no? Pero nos arriesgamos al simplemente definirnos como ateos, a que nos pongan en la misma bolsa con gente que no tiene nada que ver con nosotros, como este otro señor, y que usted lo debe conocer,
Jeffrey Dahmer, un asesino en serie, que dijo que él mataba gente porque como no tenía un Dios que lo vigile, entonces él sentía que podía hacer lo que le daba la gana, ¿no? También era ateo. Pero grandes hombres, grandes científicos como Halley, como Laplace, personajes de la literatura que nos han dado tanto, ¿no? Como Virginia Woolf. Él, por si acaso, no es José Carlos Mariátegui para los peruanos, es Franz Kafka. Grandes personas de la literatura que nos han llenado de luz, que han compartido sus sentimientos con nosotros, que nos han dado tantas cosas bonitas. Pero también los personajes más siniestros que ha producido la humanidad, como este señor, el dictador de la República Democrática Alemana, Erich Honecker. Pol Pot, la inspiración de Abimael Guzmán y Sendero Luminoso, ¿no? Uno de los genocidas más grandes de la historia de la humanidad. Ceausescu, dictador rumano de la época comunista. Tenemos a grandes hombres como Arrhenius, el primer premio Nobel sueco de la historia, ¿no? El premio Nobel de la química, a Jesse el Cuerpo Ventura, a Feynman, el Marqués de Sade, Enver Hoxha, otro gran dictador sanguinario, Larry Flynt, ¿no? Y la lista continúa y continúa y continúa. O sea, ¿qué pueden tener en común, por ejemplo, este señor, Kropotkin, uno de los grandes, o quizás el proponente más grande de la historia del anarquismo, con Golda Meir, la primer ministra de Israel? O sea, ¿cuán distintos pueden ser en sus formas de pensar, ¿no? Lo más talentoso y bello que ha creado la humanidad y lo más nefasto también, ¿no? Para los que no lo conocen, él es Abimael Guzmán, el fundador de Sendero Luminoso, un grupo terrorista peruano, ¿no? Entonces, como pueden ver, son personajes completamente distintos, disímiles uno del otro, no tienen nada que ver. Lo único que los une, digamos, en cierta forma, es el hecho que son ateos, pero nada más, ¿no es cierto? No hay ninguna similitud, no podemos sacar una filosofía en base a estudiar a estas personas. Entonces, ¿por qué nos sentimos identificados con alguien como Sagan, o como Dawkins, o como el señor Dan Barker, que está acá con nosotros, y no con Abimael Guzmán, con Stalin o con Pol Pot? ¿Por qué? Pues porque con ellos compartimos una filosofía de vida que se llama el humanismo secular. Es una filosofía que no es una ideología, no te dice qué hacer. O sea, yo no puedo saber cómo arreglar la economía del país utilizando el humanismo secular. Ni puedo decidir, o sea, el humanismo secular no me va a decir tampoco exactamente qué cosa tengo que hacer, en qué circunstancias, si soy parte del gobierno. Lo que te dice es cómo pensar, ¿no? Es una forma de pensar. No te dice qué pensar, sino cómo pensar, que es, en mi opinión, cómo se debería educar a los niños, ¿no? Entonces, si yo quiero arreglar la economía del país, entonces lo que me dice el humanismo secular es que no me debo basar en la astrología, en la carta astral, o en cualquier superstición, sino tengo que llegar a una conclusión en base a la evidencia, en base a la lógica, al sentido común, a la experiencia. Y que tampoco me debo basar, por supuesto, en la revelación divina para arreglar la economía o cualquier otro problema que tengamos por enfrente. Es una filosofía constructiva, no es simplemente una negación, o sea, es una propuesta, es una forma de pensar, como dije hace un momento. Y es una combinación de dos palabras, humanismo y secularismo, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es humanismo? Para empezar, para resumirlo en una sola frase, uno puede ser bueno, uno puede ser ético sin Dios. Se puede ser bueno sin Dios. Se puede vivir en sociedad sin necesidad de religión. El ser humano nace ya con una brújula moral innata. ¿Por qué? Porque somos un primate, somos un animal social, no somos un gato o un leopardo que vive solo en el bosque, ¿no? Somos un animal social como todos los primates, como los orangutanes, como los chimpancés y los gorilas. Sabemos, ¿no? Nacemos ya con esto en el cerebro de que si es que nos comportamos de manera antiética con nuestro grupo, por lo menos nuestro grupo interno nos va a ir mal, nos van a votar, nos van a hacer daño. Entonces ya nacemos con un con una cierta brújula moral, ¿no? Por efecto de la propia evolución de las especies.
Los juicios morales se basan en consideraciones humanas. ¿Por qué? Porque los humanistas seculares no creemos en la revelación divina. Según la religión, la moral viene de la revelación divina. Dios es quien decide qué es lo que está bien y lo que está mal y está plasmado en la Biblia. Nosotros, como no creemos en lo sobrenatural ni que existe revelación divina, entonces la única manera de llegar a resolver problemas en la humanidad, en el mundo, es en base a consideraciones humanas y poniéndonos de acuerdo entre nosotros. Es lo único que hay, no hay más. No hay los astros, no hay el tarot, ni hay tampoco la revelación divina. Y por supuesto los códigos morales se basan en la evidencia, en la lógica, en la razón, en la experiencia humana, en los derechos de las personas, en cosas que son que tienen respaldo, ¿no? En cosas que son que tienen bastantes argumentos que las respaldan. Eso lo vamos a ver más adelante también. Y el secularismo o laicismo, ¿no? Que es básicamente la separación de la Iglesia y del Estado, que la Iglesia, que la religión no se inmiscuye en la ley. Y aquí Mario Vargas Llosa, un escritor arequipeño, no lo podría describir mejor. El laicismo no está en contra de la religión. Está en contra de que la religión se convierta en obstáculo para el ejercicio de la libertad y en una amenaza contra el pluralismo y la diversidad que caracterizan a una sociedad abierta, ¿no? El Estado laico no es igual a un Estado ateo, ¿no? El Estado ateo persigue las religiones, cierra los monasterios. El Estado laico, no, el Estado laico es neutral. El Estado laico asigna, mejor dicho, no asigna ningún valor a una religión sobre otra, ¿no? Ni privilegia a una religión sobre la otra. Y permite el libre ejercicio de cualquier religión, la libertad de culto, la libertad de expresión, valores en los que todo humanista secular creemos. Pero la palabra humanista también está un poco mal usada. Acá tenemos, por ejemplo, a este señor, Yehude Simón. Él es fundador del Partido Humanista Peruano, pero de humanista no creo que tenga mucho, la verdad. No es no es que abogue por el humanismo secular, no tiene nada que ver con nuestro movimiento. Acción Popular se considera un partido humanista. ¿Por qué? Porque pone al ser humano al centro de sus preocupaciones y de sus planes de gobierno, ¿no? Bueno, que está muy bien, pero no es humanismo secular. Y también hay otra institución que se considera humanista y que dice que es una organización humanista. ¿Quién? Pues la Iglesia Católica. También se consideran humanistas. No voy a entrar ahora en el detalle del humanismo cristiano porque no hay tiempo, pero son distintos tipos de humanismo, ¿no? La palabra humanismo está bastante prostituida, como puede ver. Es algo así como la palabra democracia. La República Democrática Popular de Corea, ¿no? La República Democrática Alemana, ¿no? Detrás de un muro. Y hay ejemplos un poco más cercanos que también se hacen llamar democracias. Entonces nosotros, para un poco diferenciarnos del resto, utilizamos la combinación humanismo más secular, humanismo secular. Básicamente para podernos diferenciar un poco, porque claro, cada uno va a decir que su definición del humanismo es la correcta, ¿no? Incluidos nosotros. Entonces, el humanismo se centra en las grandes preguntas de la vida. ¿Qué es real? ¿Qué le da sentido a la vida? El video que acaban de ver en la mañana. ¿Qué es moralmente correcto o incorrecto? ¿Cómo ordenar nuestra sociedad? Y evidentemente estas son preguntas que casi siempre han sido monopolio a lo largo de los siglos de la religión. Pero nosotros creemos que pues eso no es monopolio de la religión. Creemos que la filosofía y la ciencia son capaces de responder todas estas preguntas y cualquier otra pregunta que pueda tener el ser humano. Los humanistas siempre somos ateos, por lo menos agnósticos, pero normalmente somos ateos. No creemos en dioses, ni ángeles, ni demonios. No creemos en el cielo o el infierno y por supuesto que los rechazamos tajantemente como cualquier argumento para la moral. ¿Por qué? Porque si yo soy bueno, si yo hago obras buenas porque tengo miedo de irme al infierno y de rostizarme en las candelas del infierno por toda la eternidad, o porque quiero ganarme un lugar en el cielo, ¿no? Para estar bien con Dios y pasarme la eternidad mirando su luz, entonces no estoy siendo realmente bueno, ¿no? Soy un interesado. O sea, estoy haciendo obras de bien porque estoy esperando un premio o porque tengo miedo a un castigo. Entonces, rechazamos esto como cualquier argumento pues, para que la sociedad sea moral. Creemos que la ciencia y que la razón se aplican a todas las áreas de la vida, por eso promovemos el pensamiento crítico. Dicho sea de paso, mañana acá Víctor Andrés
y Adrián, también directores de la Sociedad Secular, van a dar un taller sobre pensamiento crítico, al cual les recomiendo asistir. Afirmamos que ninguna creencia está por encima del escrutinio racional, ni de la crítica, ni de la sátira tampoco, ¿no? Ninguna institución está por encima de la crítica, menos una iglesia que se la pasa diciéndote cómo tienes que vivir tu vida. Los humanistas, por supuesto, no rechazamos un orden moral, ¿no? Promovemos una alternativa basada en argumentos racionales que ayudan al ser humano a florecer. Creemos en la libertad de pensamiento y de expresión, no en la represión, como lo dije hace un momento. Somos naturalistas, no creemos en lo sobrenatural, todo está dentro del ámbito de la naturaleza. Si incluso existieran fantasmas y algún día se descubriera que existen fantasmas, estos estarían dentro del ámbito de la naturaleza y podrán ser medidos y detectados por la ciencia. La mayoría somos utilitaristas, ¿no? En nuestras nociones éticas, no todos, pero la mayoría. Siempre somos secularistas. No todos los secularistas son humanistas, dicho sea de paso, pero los humanistas son siempre secularistas. Creemos que la vida tiene significado sin dioses, otra vez el video que vimos hace unos momentos. No somos especistas, es decir, la moral no solo aplica al ser humano, ¿no? Hay ciertos humanismos que dicen que solamente importa el bienestar del ser humano, y si tenemos pues que destruir el bosque y extinguir a los delfines para que el ser humano esté mejor, entonces no importa porque lo que es importante es el ser humano. Nosotros no pensamos así, ¿no? Creemos que tiene que haber un balance y que todas las especies de la Tierra tienen derecho pues a tener sus hábitats, ¿no? Enfatizamos la responsabilidad moral individual, ¿no? Los juicios morales tienen que pasar por nosotros, no se los endilguemos a un político o a un cura, nosotros tenemos que pasarlos por nuestra cabeza. Estamos comprometidos siempre con la importancia de los valores morales, no somos amorales como muchos nos quieren acusar de ser. Tampoco somos relativistas morales, el bien y el mal se pueden determinar en base a la lógica, la razón, la experiencia humana, la evidencia. Y por supuesto, como dije hace un momento, rechazamos la creencia de que no puede haber moral sin Dios. Creemos que la religión es producto de la moral innata del ser humano y no al revés. No es que la moral viene de la religión es una forma de codificar la moral combinado con un desconocimiento sobre los fenómenos naturales en la infancia de la humanidad. Los valores morales se deben concentrar en estudiar a la naturaleza humana. Los valores se basan en fundamentos sólidos y por supuesto son más duraderos. Si yo le enseño a un niño de que esto está bien o esto está mal porque Dios dice que está bien o está mal, o esto está mal porque la Biblia dice que está mal y Dios te va a castigar, entonces no lo hagas porque Dios te va a castigar, y no le enseño realmente por qué está mal, entonces cuando crece no tiene un fundamento sólido sobre qué está bien y qué está mal, ¿no? Entonces de pronto deja de creer en Dios y no tiene una formación moral adecuada, porque nunca le he explicado por qué está mal hacer esto y todas las razones por las cuales está mal hacer determinada cosa, ¿no? Entonces una educación moral humanista secular es bastante más sólida y tiene mucho más fundamento, es bastante más duradera en el tiempo, en nuestra opinión. Bueno, y la verdad es que está comprobado también. Lo bueno y lo malo pues no lo decide un Dios. Si es que ningún religioso te va a decir de que Dios podría haber determinado en el comienzo de los tiempos que torturar niños está bien, ¿no? De ninguna manera. O sea, cómo a Dios se le va a ocurrir, cómo se va a pasar por su mente que torturar niños está bien. Eso quiere decir entonces, ¿no? Ahí va el argumento lógico en contra de que Dios es el que determina qué es lo que está bien y lo que está mal. Si es que Dios jamás hubiera podido decidir que torturar niños está bien, quiere decir que existe un parámetro moral más allá de Dios. O sea, no es que Dios decide, sino que en realidad Dios jamás habría decidido algo que de por sí está mal, como torturar niños. Entonces Dios no es el que decide, por lo tanto. Las causas del humanismo, pues la defensa de cualquier grupo humano o individuo cuyos derechos son vulnerados por las fuerzas de la religión y otras supersticiones. Y aquí vienen los derechos LGBT, los derechos de las mujeres y una recatafila de cosas que ya se les podrán ocurrir a ustedes. Luchar contra la adoctrinación religiosa forzada de los niños, el tema del curso de religión, etcétera, etcétera. Pues luchar por el secularismo y el Estado laico, que la religión no se inmiscuya en la ley, ¿no? Y todo lo que ya hemos hablado, y todos los males que suceden en todos nuestros países. Promover el pensamiento crítico y por ende la divulgación científica. No creemos que el pensamiento crítico y el pensamiento científico es clave para que la gente deje de creer en supersticiones y en pseudociencias. Y por supuesto consideramos a la religión otra superstición, es simplemente una superstición glorificada, institucionalizada, ¿no? Promover el humanismo secular como alternativa para la educación moral de la sociedad, también lo que explicaba hace un momento, ¿no? Para que tengan un mejor fundamento los niños cuando crezcan sobre qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y
por supuesto, desenmascarar las falsedades de las supersticiones y de la pseudociencia, ¿no? Nosotros creemos que es una misión del humanismo secular el desenmascarar a las pseudociencias, las supersticiones y el mostrar la realidad de todos estos grupos y estas creencias, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante saber qué es el humanismo secular? Es lo que nos une a la mayoría de nosotros. Y para poder tomar acción nos tenemos que conocer bien a nosotros mismos. Porque si no sabemos explicarnos a nosotros mismos, quedamos mal, la gente no nos entiende y simplemente nadie nos escucha. Quisiera terminar con una cita del gran filósofo Bertrand Russell en su libro Why I Am Not a Christian, ¿por qué no soy cristiano? Bertrand Russell nos dice, debemos mirar al mundo de forma sincera, con sus cosas buenas y malas, sus bellezas y fealdades. Mirar al mundo como es y no tenerle miedo. Conquisten el mundo con la inteligencia. No se sometan al terror que viene de él. El concepto de Dios es un producto derivado de los despotismos orientales de la antigüedad. Un concepto que no es digno de seres humanos libres ni de personas que se respetan a sí mismas. Debemos hacer del mundo lo mejor que esté a nuestro alcance. Y si no es tan bueno como quisiéramos, igual será mejor de lo que aquellas otras personas han hecho de él en todos estos siglos de superstición. Un mundo ideal necesita de sabiduría y conocimiento, bondad y valentía. No le hace nada bien el constante intento de volver al pasado, ni la represión de la inteligencia libre con palabras escritas hace siglos por hombres ignorantes. Se necesita un propósito valiente y dar rienda suelta a la inteligencia del libre pensamiento. Se necesita esperanza en el futuro, no el mirar constantemente hacia un pasado que está muerto y que confiamos será ampliamente superado por el futuro que nuestra inteligencia libre puede crear. Muchas gracias.